Hay que ver, amigos, qué mal han envejecido estas palabras de nuestro queridísimo presidente del gobierno. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Respuesta ingeniosa. ¡Tu madre! Pues hoy sabemos que el juez procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El primer fiscal general procesado de la historia de la democracia en España. Acaba de dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El Tribunal Supremo, por lo tanto, a través del juez Ángel Hurtado, ve indicios de un delito de revelación de secretos en esa difusión del correo en el que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales, cierra la instrucción y propone que los 2 vayan a juicio. Y es que el instructor del Supremo decidía ayer enviar al banquillo al fiscal general del Estado en un escándalo que convertiría a García Ortiz en el primer fiscal general juzgado por el Tribunal Supremo en la historia de España. A partir de investigaciones de medios como El Mundo que nos informaban el 15 de marzo de 2024 que el fiscal general había dado órdenes de difundir las notas con las conversaciones secretas de la Fiscalía con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y pese a que la Asociación Mayoritaria de Fiscales exigía la dimisión de Álvaro García Ortiz por estos hechos, ellos resistieron. 2 días después supimos que el Colegio de la Abogacía se había negado a firmar un comunicado con el fiscal general para zanjar el escándalo de la filtración contra Ayuso. Y supimos que Álvaro García Ortiz había dado órdenes de divulgar las conversaciones secretas con el novio de la presidenta madrileña. Y más tarde nos enteramos de que la Fiscalía General había presionado 12 horas seguidas para difundir los datos secretos del novio de la presidenta en cuestión. Incluso nos enteramos de que uno de los fiscales tuvo que abandonar un partido de Champions para enviar los correos de González Amador, mientras García Ortiz ordenó a la Fiscal Superior de Madrid enviar la nota a los medios. Todo eso fue antes de que el fiscal general Álvaro García Ortiz fuese a darse un masaje mediático a Radio Televisión Española, donde nos aclaró a todos que de ninguna manera estaba imputado o investigado. ¿Hay imputado o hay una investigación? No estoy ni investigado ni estoy imputado. Lo que viene a decir el auto es que el Tribunal Supremo es el único competente para realizar una investigación de unos correos que podría haber filtrado el fiscal general del Estado. Es el único competente para investigar si el fiscal general del Estado ha filtrado o no esos correos. El Tribunal Supremo, por primera vez en su historia, procesa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se queda a las puertas de ir a juicio por un delito de revelación de secretos, acusado de filtrar datos de la investigación por fraude contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No estoy ni investigado ni estoy imputado. Claro que no, corazón. ¿Está ese fiscal general del Estado entre nosotros ahora mismo, señor Álvaro García Ortiz? Me encanta que hablase como si la cosa no fuese con él. Lo que sí iba con él fueron las amenazas veladas, estilo capo de la mafia que le mandó a la oposición. Eso sí que iba con Álvaro García Ortiz. Persecución, bueno, creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones. Y a lo mejor me extiendo un poco, pero quiero decir la razón. Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para de cualquier manera. No, por supuesto, a nadie se le ocurre ni por un segundo que este señor pueda utilizar información privilegiada de manera partidista, porque no es para nada como si en los últimos meses se hubiese comportado como una prolongación más del gobierno del progreso que tenemos en este país. De hecho, no ha sido él, sino que ha sido el mismísimo gobierno el que ha contestado a partir del procesamiento del fiscal general, con la noticia de que descarta de momento la dimisión de García Ortiz.
debe prevalecer la presunción de inocencia. A lo cual respondía la magistrada Lady Crocs: y yo que pensaba que lo de dimitir lo hacía el titular del cargo. Ahora parece que te dimiten. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, ¿qué cojones pinta el gobierno en la decisión de si Álvaro García Ortiz debería o no debería dimitir después de haber sido procesado por un delito penal? Y eso es lo que cabría preguntarse en cualquier país con un mínimo estado de garantías donde primase la separación de poderes. En España, desde luego, funcionamos diferentes y el gobierno actúa como si la fiscalía le perteneciese. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. De hecho, tras este episodio han salido en tromba a defender a Álvaro García Ortiz como si los procesados fuesen ellos. De hecho, es gracioso que hasta hablan en primera persona del plural. Les digo que este auto no es firme, cabe recurso de reforma, cabe recurso de apelación y por tanto vamos a estar al sistema de garantías, al sistema de recursos que tiene nuestro país. Vamos, en primera persona del plural, que uno pensaba que el sistema de garantías era precisamente que el gobierno no metiese sus zarpas ahí, pero ahí los tenemos. Es una cuestión circular. El gobierno defiende a vida o muerte al fiscal general del Estado, que a su vez defiende a vida o muerte al gobierno. Es como un pez que se muerde la cola. Todo esto en un contexto en el que el gobierno pretende sacar una ley que dé las instrucciones a los fiscales. Es decir, que el gobierno pretende que sean los fiscales controlados por el gobierno los que investiguen los casos de corrupción que afectan al gobierno. Eso es trucazo, ¿eh? O lo que Bolaños llama sistema de garantías. Es un sistema de garantías, pero es un sistema de garantías para ellos. Sobre todo cuando en el auto del juez que procesa a Álvaro García Ortiz implica directamente a Presidencia del Gobierno en la filtración de los datos sensibles para Isabel Díaz Ayuso. El magistrado indica que el fiscal general del Estado seguía indicaciones de Moncloa, que hizo uso de los datos reservados para dañar políticamente a Ayuso. Con unos fiscales así, ¿quién no quiere que lleven todas las instrucciones, amigo? Y por supuesto, el equipo de opinión sincronizada de la Moncloa ya habría salido a señalar al instructor y acusarle de prevaricación, así por la cara. El juez del Supremo acusa sin pruebas al fiscal general de seguir instrucciones de Moncloa. ¿Cómo será la cosa para que hasta una periodista de izquierdas como Elisa Beni haya dado un puño encima de la mesa para decir lo siguiente? Decir que los indicios acumulados en el auto no se sostienen por las evidencias materiales del procedimiento es un bulo como una casa. Es más, de esas evidencias no puede colegirse otra cosa. Los indicios son concluyentes. Sin gafas de partido no se puede ver otra cosa que lo que ve Hurtado. Un periodista en concreto queda a los pies de los caballos por su declaración contrastada con las evidencias. El fiscal general procesado es un derrumbe difícil de tapar en Europa, donde todos entienden su gravedad. Nunca la fiscalía sufrió un desprestigio similar, que además se va a arrastrar contra todo criterio de institucionalidad y decencia. Una pena y un horror. Y por supuesto, la respuesta a estos mensajes es que la gente ha empezado a llamar facha a Elisa Beni. Es el super yo de la derecha. Es que ya estamos en unos niveles un poco locos, amigos. Y los mamporreros habituales, con puesto ministerial incluido, ya habrían salido a darse golpes en el pecho y señalar a los jueces como si fuesen la oposición al gobierno. Decía nuestro queridísimo ministro de Transporte, el señor Óscar Gután: la oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal. A lo que ya hasta las periodistas de La Sexta se echan las manos a la cabeza. Inés García, que todos la conoceréis por ser una progresista de pro, comentaba: un ministro del gobierno señalando al juez del Supremo como la oposición real de este país al servicio de Feijóo. Porque para cualquiera que no esté a sueldo del gobierno o no tenga la cabeza metida en el culo, esto ya pasó de castaño oscuro hace ya bastantes líneas. Y que un ministro señale al Tribunal Supremo de ser la auténtica oposición al gobierno es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Es propio de aprendices de dictadores bananeros a los que les sobra el Tribunal Supremo o cualquier órgano que no puedan controlar o que sirva de contrapoder a su inabarcable sed de control, pero en esas estamos. Además, también sabemos estos días que la juez del caso David Sánchez ha denunciado por fraude de ley el aforamiento exprés del líder del PSOE en Extremadura. Y es que la juez Beatriz Viedma acusa al PSOE de hacer maniobras para otorgar un aforamiento exprés a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y también imputado en el caso de los contratos vinculados al hermano de Pedro Sánchez, que hizo la jujiña de intentar aforarse de manera exprés para evitar y obstaculizar la investigación de la justicia. Pues Viedma denuncia que el aforamiento de Gallardo fue un fraude de ley diseñado para eludir la acción de la justicia ordinaria y califica la maniobra como contraria a los principios democráticos y a la propia ley orgánica del Poder Judicial. Y además, para que Gallardo obtuviera su escaño y el aforamiento fue necesaria la dimisión
dimisión coordinada de una diputada autonómica y el rechazo el mismo día y ante el mismo notario de los 4 siguientes en la lista electoral. Fue un auténtico escándalo. Coreografías perfectamente orquestadas que no veíamos ni en el musical del Rey León. Y es que los 4 socialistas firmaron ante notario su renuncia libre y voluntaria el día antes de que la diputada oficializara la suya. Las actas además son idénticas y aducen motivos personales. Motivos personales también conocido como orden de la PSOE. Sí que es cierto que el patrón pues suena un poco más a teatro que a convicción. Y la cosa no ha funcionado porque la magistrada se niega a remitir toda la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pidiendo mantener el caso en su juzgado, y señala que el aforamiento no puede usarse como escudo personal ni como artimaña para torpedear la investigación. La respuesta del señor Gallardo ya la sabemos, y es que es una víctima que ahora mismo está sufriendo una terrible persecución. Es que estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona, no ya como parlamentario, sino como persona, porque insisto, la ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país. Yo lo que creo es que no se está haciendo justicia en el momento que una persona es prejuzgada, casi que acusada, sin que haya habido un juicio. Creo que hay una falta de garantía. Pobrecillo, pobrecillo, pobrecillo. Que dice que la ley nunca puede ser un fraude de ley, y de nuevo la magistrada Lady Crocs le recuerda el artículo 6 del Código Civil. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Claro. Y para terminar el principio de otra semana fantástica para la PSOE, toca hablar de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, acorralada por el caso de la fontanera del PSOE, nuestra queridísima Leire Díez. Y es que Mercedes González, directora de la Guardia Civil y exdiputada del PSOE, que de parasitar las instituciones los socialistas saben un rato, lleva casi 2 semanas sin pronunciarse sobre el escándalo de la presunta fontanera socialista infiltrada para desestabilizar la UCO, la Unidad Central Operativa. Y su silencio pues ha desatado una ola de indignación dentro del cuerpo. La señora González está siendo señalada por su relación con Leire Díez, militante del PSOE, acusada de intentar sonsacar información a altos mandos de la UCO. Y el empresario Víctor de Aldama asegura que existen audios donde González le habría dado órdenes para cargarse a la unidad anticorrupción, que desde hace ya un tiempo ya sabemos que le molesta en el Partido Socialista que los de la UCO vayan por libre. Y lo que ahora se está investigando es si González tenía conocimiento de las reuniones entre Díez y los mandos de la Guardia Civil. Y es que en una de estas reuniones, celebrada en un restaurante de Leganés, Leire Díez recibió al menos 2 llamadas de la señora González, mientras se reunía con el comandante Villalba, presuntamente para obtener información sensible. Así que relación sí que había, aunque no sabemos si Mercedes González estaba llamando a la señora Leire Díez para pedirle que le llevase algo a la tintorería. Las principales asociaciones de guardias civiles denuncian que el silencio de González no es neutral y lo califican de injustificable, exigiendo una defensa pública y clara de la UCO, alertando de una creciente tensión interna que se extiende por todo el cuerpo. Así que ahí lo tenemos, la directora de la Guardia Civil en plena crisis, el gobierno quitándose de en medio y una presunta infiltrada del PSOE haciendo de espía en un bar de tapas. Si esto no es el guión para la próxima película de Torrente, es porque esto ya es un serial. O sea, la realidad política en España va por la temporada 12 y sigue sin haber visos de cancelarse. Sobre todo cuando nos hemos enterado de que después de que Correos negase que la tal Leire Díez hubiese tenido competencias en el voto por correo, ella no había tenido nada que ver, ahora resulta que ha aparecido una documentación interna y una serie de correos que revelan que sí que coordinó la logística electoral en los comicios andaluces y generales, promoviendo y coordinando, con respaldo de la Junta Electoral, que los electores entregaran su voto directamente al repartidor de correos en su casa, lo cual consolida la confianza férrea que tenía la gente en el voto por correo, saber que esta señora, fontanera de las cloacas del PSOE y a la que utilizaban para solventar los casos más turbios, tuviese responsabilidades a la hora de gestionar el voto por correo de los españoles. En momentos además en los que el mayor mentiroso de la historia de este país nos estaba diciendo cosas como estas. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo
ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí. Y ahí estaban Leire Díez y los tentáculos del PSOE. De Correos a la Guardia Civil, pasando por empresas públicas como en USA, el partido ha premiado a los leales con cargos hechos a medida, aparte de sueldazos y competencias sin ningún tipo de control. Porque lo de Leire Díez, la directora de la Guardia Civil o el fiscal general del Estado, no es una excepción, es el modelo. El voto por correo, las filtraciones desde la Fiscalía o las presiones de la UCO son ejemplos de cómo el PSOE ha transformado los engranajes del Estado en armas electorales o escudos judiciales, porque el Estado no les limita, el Estado les sirve. Y el ejemplo de García Ortiz demuestra que desde Moncloa se dictan filtraciones ilegales a fiscales para atacar a rivales políticos, o el caso de Gallardo, que nos demuestra cómo se manipulan aforamientos para blindar a los suyos de cualquier juez incómodo. Esto no es política, es ocupación institucional. Amenazas veladas, protección a los leales, destrucción del que investiga y una estructura opaca que premia el silencio y castiga la disidencia. No es un partido de gobierno, es una familia que opera como un clan. Y de nuevo, lo que hemos estado viendo no es una crisis de gobierno, es una crisis de régimen, porque el PSOE ha cruzado la línea que separa la política democrática del uso mafioso del poder. Y si nadie lo detiene, cuando queramos darnos cuenta ya no quedará Estado al que defender. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.